Hola, muy buenas para todos y desde ya gracias por el tiempo y la atención que le estás dedicando a estos videos germanos. En esta ocasión vamos a hablar de estructuras que se consideran apéndices del sistema digestivo. Uno de ellos es el hígado y el otro es el páncreas. Vamos a empezar por el hígado. El hígado es un apéndice digestivo que tiene múltiples funciones. Entre ellas tiene la función de sintetizar bilis, de almacenar nutrientes, de sintetizar enzimas, proteínas y glucosa, de eliminar sustancias tóxicas. Cuando la persona conflictúa con el parénquima hepático, es porque ha vivido un conflicto en el cual el contenido de ese conflicto es carencia de algo vital. Por ejemplo, miedo a morir de hambre. Habíamos comentado en videos anteriores que el alimento, tanto para un animal como para el ser humano, es de vital importancia para poder sostener la vida. Si un animal no se alimenta, muere. Si el ser humano no se alimenta, también muere. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Habíamos dicho que el ser humano tiende a simbolizar los conflictos. Entonces, no solamente el ser humano puede vivir un conflicto de carencia vital por no tener el alimento, sino también el ser humano puede vivir un conflicto de carencia de algo vital para su vida si no tiene el trabajo, por ejemplo. Si no tiene ese trabajo que le proporciona el dinero con el cual puede hacerse del alimento. Si bien nosotros no comemos trabajo, no nos alimentamos de trabajo, tampoco nos alimentamos con el dinero, no comemos dinero, sí es cierto que es un medio que nos lleva a obtener ese alimento. Entonces, directamente, si carecemos del trabajo que nos aporta el dinero, obviamente lo vamos a relacionar con que no vamos a tener dinero para poder comprar el alimento, que sí es de vital importancia para nuestra subsistencia. Una vez que la persona experimenta un conflicto de carencia de algo vital, comienza una fase activa en donde el hígado lo primero que hace es una hiperfunción, se agranda, justamente para maximizar todas esas funciones que le he comentado que tiene el hígado con respecto a las funciones digestivas que realiza. Entonces, al agrandarse, al hiperfuncionar, va a aumentar la producción de bilis, va a aumentar la eliminación de sustancias tóxicas, el almacenamiento de sustancias nutritivas y la síntesis de proteínas, de enzimas y de glucosa. Eso ocurre durante la fase activa del conflicto, mientras la persona está en conflicto activo y no lo está pudiendo resolver. Todavía tiene el problema de carencia de algo vital. Si esta hiperfunción no alcanza, entonces va a empezar a desarrollarse tumores en el parénquima hepático. Lo que hacen los tumores simplemente es ayudar al hígado a que todas esas funciones se maximicen aún más. Lo que está haciendo el hígado, primero generando una hiperfunción y luego tumorarse, es ayudar a que todas esas funciones digestivas se maximicen para poder atrapar la mayor cantidad de nutrientes, porque el conflicto es justamente carencia de algo vital. Entonces lo que hace el hígado es maximizar sus funciones digestivas justamente porque está en un momento crítico de carencia. Una vez que la persona resuelve su conflicto, o sea, una vez que llega a la conflictólisis, se pasa a una fase de reparación. Y nuevamente vamos a tener a nuestros aliados, los microorganismos, que se van a encargar de caseificar esa tumoración que se formó durante la fase activa. En algunos casos la tumoración puede ser una sola, pero en otros casos también pueden ser tumoraciones múltiples. Y cuando los microorganismos empiezan la caseificación, empiezan a generar cavernas dentro del hígado. Entonces podemos tener el diagnóstico de cirrosis en el hígado. La fase de reparación de este programa lleva sudores nocturnos, fiebre, inflamación, justamente en la parte donde se encuentra el hígado, en la parte superior derecha de nuestro abdomen. ¿Qué pasa cuando no tenemos estos microorganismos? Y esto va para cualquiera de los programas que ya hemos visto. Cuando no tenemos los microorganismos que degradan las formaciones tumorales, nuestra naturaleza, nuestra biología, se encarga
de encapsular esos tumores para justamente inactivarlos. Como ya no se necesitan más porque la persona resolvió su conflicto, entonces tampoco es necesario que sigan funcionando. Por eso, si no tenemos esos microorganismos que degradan esas formaciones tumorales, nuestra naturaleza, nuestra biología se va a encargar de encapsular esos tumores para inactivarlos. Nuestra biología lo tiene todo pensado. Si carece del primer mecanismo, va a activar un segundo mecanismo, pero justamente con la finalidad de poder detener la función hepática extra que se generó en fase activa. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es importante. La tumoración o las tumoraciones que se forman en el parénquima hepático ayudan a que cada trozo de alimento es aprovechado al máximo por el hígado. ¿Sí? O sea que estas tumoraciones nos están ayudando a aprovechar al máximo cualquier partícula de alimento que ingrese al cuerpo. ¿Y por qué se da esto? Porque estamos en un tiempo de carencia de algo vital. Entonces, es importantísimo en este punto que vean que las adaptaciones biológicas que se generan en nuestro organismo a partir de vivir un conflicto biológico no es algo aleatorio ni una predisposición genética, sino que es un mecanismo que utiliza nuestra biología para ayudarnos a resolver un conflicto biológico. De esta manera nos podemos ir quitando el miedo que presupone la aparición de un cáncer, por ejemplo. Cuando podemos entender la causa de por qué aparecen estos tumores y además entender el sentido biológico que tienen estas adaptaciones en nuestro organismo. Hasta aquí hemos llegado con este tema. En el próximo video vamos a hablar del páncreas, que es otro apéndice intestinal muy importante a tener en cuenta. Desde ya agradezco nuevamente el tiempo y la atención que le están dedicando a estos videos germanos. Pura vida para todos ustedes y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego.